Señores estudiantes, sean cordialmente bienvenidos a la tercera parte de la unidad número 4, muestreo, fraude, errores e irregularidades de auditoría. En esta semana vamos a ver los tipos de documentos de trabajo, los formatos de una hoja de trabajo o papel de trabajo, las cédulas aplicables a las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Al final de la explicación de la clase, vamos a ver la próxima semana en las clases presenciales que tengamos el caso práctico referente a la aplicación de las cédulas o de las sumarias a las diferentes cuentas de los estados financieros. Los papeles de trabajo en sí es el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditorías aplicados. Con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente. Los papeles de trabajo denominados también cédulas de auditoría se clasifican en cédulas sumarias, analíticas, subanalíticas, cédulas de informe y cédulas de seguimiento de recomendaciones. Es decir, que los papeles de trabajo son documentos en la cual se refleja el trabajo del auditor. En estos papeles de trabajo deben de reflejarse todas las observaciones que encontró al realizar su trabajo de auditoría con las recomendaciones y las conclusiones. Los papeles de trabajo también se conocen como cédulas y se clasifican en sumarias, analíticas, subanalíticas, de informe y de seguimiento de recomendaciones. En lo que se refiere a las cédulas de auditoría, es la unidad representativa de los papeles de trabajo. Es decir, que en estas cédulas vamos a reflejar o vamos a observar el trabajo realizado por el auditor, en la que ha analizado cada una de las cuentas, estado financiero o las áreas en las cuales hizo su examen de auditoría. Las cédulas son documentos que contienen el análisis, verificación e información sobre las cuentas o ciertos aspectos del negocio, lo que les acabé de indicar. Las cédulas consignan el trabajo realizado por el auditor sobre una cuenta, rubro, área o operación sujeta a examen. Los papeles de trabajo constituyen un conjunto de cédulas, es decir, que las cédulas son los papeles de trabajo del auditor donde se refleja el trabajo realizado por él, realizado a un determinado número de cuentas o a una área del negocio de una empresa o de una institución. Las características y contenido de los papeles de trabajo son tres: completos, concisos y claros. Deben ser completos, es decir, tomados en su conjunto y en el informe de auditoría. ¿Sí? Y que exista concordancia en todos los papeles de auditorías en el trabajo realizado de la misma. Conciso, que sea estrictamente necesario y útiles para la realización del trabajo. Recuerden que es conciso porque es un trabajo de auditoría en la cual a un momento dado, sujetos de revisión, tienen que ser totalmente, estrictamente que exista lo necesario de las cuentas que se revisaron. Claro, su presentación y contenido debe permitir que la persona pueda entenderlo sin problema. Los papeles de trabajo deben ser elaborados de tal manera que deben ser claros y de fácil comprensión, para la persona que no conoce nada de auditoría los pueda interpretar. Los papeles de trabajo que elabora el auditor deben tener varias formas de acuerdo a su criterio, pero en la práctica común se utilizan hojas multicolumnares, manuales o electrónicas. Ustedes hicieron un trabajo de tarea APE, donde yo les mandé unos papeles de trabajo en la cual se deben de consignar datos de la empresa que ustedes tienen que investigar en la suficiente compañía y los balances. Eso ustedes se dan cuenta que tienen varias columnas, estos papeles de trabajo. Esas sumarias que le mandé tienen varias columnas, esas vienen a ser hojas multicolumnares, tienen varias columnas. Y es electrónica porque ustedes me van a presentar la información en Excel. Las formas de elaborar los papeles de trabajo. Cada cédula debe estar plenamente identificada con el nombre del cliente o el nombre de la empresa, el área que se está auditando, el periodo y datos del auditor y supervisor. Asimismo, deben estar nítidas, sin tachones, ni borrones, ni manchadas. Debe entender cualquier persona que las lea. Debe de ser como las características deben ser concisos y claros y completos.
Deben describir detalles de las técnicas, procedimientos, auditorías, naturaleza y extensión de las pruebas efectuadas. Debe de incluir el procedimiento de auditoría utilizado, los métodos utilizados y la naturaleza del origen de las cuentas analizadas. Todas las cédulas sumarias deben contener la conclusión obtenida por el auditor y su firma. Es decir, que cada cédula, si usted hace una auditoría de la cuenta de activos, tiene que estar las conclusiones de esas cuentas, ¿sí? Debe ordenarse de conformidad con el índice fijado en los papeles de trabajo, los cuales deben tener referencias cruzadas. Más adelante vamos a ver qué significan las referencias cruzadas y los índices de auditoría, ¿sí? Que debe ser en forma ordenada. Más adelante explicaremos cómo funciona esta parte de aquí. Y tenemos la cédula sumaria. Las cédulas sumarias o resumen es lo que representa un grupo de cuentas que están sujetas a examen. Por ejemplo, están los activos, pasivos y patrimonios, estados de ingresos, costos y gastos de las cuentas que constan en los estados financieros, ¿sí? Estas cédulas resumen las cifras y procedimientos y las conclusiones del área de acuerdo al programa de auditoría. Es conveniente que estas cédulas tengan los principales indicadores contables y estadísticos de la operación, así como su comparación de un periodo anterior. Por eso que yo les mandé las tareas AP número 12, que ustedes hagan la información financiera de 3 empresas, una industrial, una comercial y una de servicio, en la cual ustedes tienen que indicarme los estados financieros de 2 periodos, 2020 y 2021, que consta en la información del informe del auditor, que es más resumida. La cédula analítica, dice, es la que recaba y se agrupe o se clasifica de tal manera que permita detectar fácilmente desviaciones y aspectos sobresalientes de las operaciones. Es decir, que la cédula analítica es la que incluye un análisis analítico de un determinado grupo de cuentas. Supongamos que yo estoy haciendo la cuenta de activos, todas las cuentas del rubro de activo corriente. Y yo quiero revisar específicamente la cuenta de efectivo equivalente de efectivo, que está compuesta por cajas y bancos. Al segregar la cuenta del grupo general, que es la sumaria, sumaria analítica, se me convierte en una sumaria analítica analizando estas cuentas. Porque el rubro es efectivo y equivalente de efectivo. Si yo tomo la caja banco, eso vendría a ser un papel de trabajo analítico porque voy a analizar esa cuenta del total del grupo de las cuentas del activo. Ahí tienen el ejemplo que estamos tomando como la cédula analítica. Estamos tomando la cuenta bancos, en la cual esta empresa tiene 3 bancos. Y se analiza las cuentas de cada una de las bancos y nos damos cuenta que los papeles de trabajo tienen la conclusión, tiene las marcas de auditoría y tiene la indicación de esas marcas de auditoría, porque recuerden que los papeles de trabajo tienen que hacerse de tal manera que sea de fácil comprensión y es importante señalar las marcas. Más adelantito estamos viendo los tipos de marcas que se utilizan en las auditorías. En este caso, ha utilizado el símbolo de suma, ha utilizado el saldo conciliado, es decir, ¿qué significa? Que ha sido conciliado con la conciliación bancaria ese valor de la cuenta analizada en el Banco Unido. En el Banco Unido, sí. Y lo que dice circularizado significa que ha cruzado información con el banco en la cual la empresa tiene sus respectivas cuentas. Aquí tenemos la analítica, donde estamos analizando ya las cuentas que contienen cada banco. Recuerden que a veces hay empresas que tienen 2 cuentas en un banco
o 3 cuentas en un banco. Entonces, ahí se analiza cada una de las cuentas que tiene la empresa en un banco. Eso se llama la cédula subanalítica, porque estoy analizando de la analítica bancos, caja banco, estoy analizando específicamente una cuenta de todas las cuentas del grupo de bancos que tiene la empresa. Y la cédula del informe es una vez que está concluido ya los papeles de trabajo con sus respectivas conclusiones, nos sirve eso de base para hacer el informe de auditoría. Realmente el informe de auditoría se basa en los papeles o las cédulas de trabajo, en la cual nos indican el procedimiento aplicado en la auditoría y los resultados que hemos obtenido de ese análisis de la auditoría. Y después se da seguimiento a las recomendaciones que hemos realizado en el informe de auditoría. Por eso se llama cédula de seguimiento de recomendaciones, ¿sí? Si el trabajo de auditoría se deriva en recomendaciones o otro tipo de acciones legales, por ejemplo, de repente usted detectó un fraude y ha dado unas indicaciones sobre el fraude, entonces hay que ver qué acciones tomó la empresa después que se dio las recomendaciones y los resultados de esas acciones. Esto por lo generalmente se aplica en empresas que tienen auditoría interna, que hacen un seguimiento de todas las transacciones que realiza la empresa y da las respectivas recomendaciones para mejoras. Con el gerente se reúne para tomar decisiones y de esa manera implementar procesos de mejoras para de esa manera obtener óptimos resultados, que la contabilidad sea razonable para la información financiera. Los papeles de trabajo, como hemos mencionado, la formulación debe de ser objetivo, ¿sí? Debe ser de lectura fácil, debe estar completa la información, debe de estar relacionada correctamente los cruces de información. Es decir, que a veces nosotros cuando hacemos un papel de trabajo nos lleva a otro papel de trabajo. Entonces, es decir, hay un cruce de referencias de información. Eso debemos dejar bien claro de dónde tomamos los datos, de dónde es el origen de los datos y de qué sumaria viene. Eso más adelante tenemos una parte de la unidad que explicamos cómo se cruzan los papeles de trabajo. Tienen que ser pertinentes relacionados al objetivo propuesto de la auditoría. Las reglas para elaborar papeles de trabajo. Decidir si es necesaria su formulación en función del objetivo y los procedimientos adecuados aplicados en la auditoría. Efectuar un diseño previo a su elaboración, o sea, hacer los formatos previos, lo que usted necesita, el formato para el área auditada, que va a ser auditada. Aprovechar los elementos solicitados, proporcionados y localizados en el sujeto de la revisión, o sea, lo que nos da la empresa para poder hacer la auditoría. Tenemos que aprovechar esa información que nos permita que sean parte de nuestros papeles de trabajo. Escribir los datos y cifras siempre con letra legible. Como la mayoría de las auditorías ahora están haciendo los papeles electrónicos, no hay problema en este sentido, pero si le toca hacer a mano, tendrá que hacer con letra legible y que haya una coordinación de presentación numérica. Tener cuidado de asentar en la cédula datos necesarios y suficientes, o sea, de ser datos que sean suficientemente confiables para poder determinar el análisis de la auditoría realizada. Debe tener orden y redactar los datos de tal manera que el lector llegue al mismo conocimiento de la información de la misma conclusión que el auditor elaboró su cédula. O sea, es decir, que las cédulas deben ser concisas y claras, que sea fácil de interpretación, para que la persona que lo vaya a leer pueda comprender la conclusión del auditor que elaboró en esa cédula. Tiene que efectuar asimismo los cruces de las cifras que sean necesarias. Para efectos de corrección, palabras y números incorrectos se tacharán y los correctos se escribirán de manera en la parte inmediata y superior. Una vez elaborada la cédula, esta no deberá desecharse ni pasarse a limpio, porque esta es la evidencia de que cómo hemos realizado el trabajo. Entonces, es mejor desde un comienzo hacerlo limpio, sin tachunes, sin mendadura, o que se pueda dañar la integridad del papel, de los papeles de trabajo. Y ahí tenemos un ejemplo de papeles de trabajo.
tomado de una tesis de que se refiere al activo, propiedad, planta y propiedad, planta y equipo del activo fijo de una compañía. Como se dan cuenta ustedes, aquí estamos haciendo la descripción de las cuentas que conforman la propiedad, planta y equipo,